Comunidad de One Ecosystem, las cosas se ponen interesantes. Y si te dijera que One está al día de hoy en $23,726, ¿lo creerías? Vamos a las gráficas que nos muestran las cadenas de bloques. Y todos los países de Asia quedaron completamente alborotados al darse cuenta que One Ecosystem estaba rumbo a la luna, producto de un alza que nuestro token OS ha tenido el día de ayer. Se fue a la cifra de 23,726, así como lo están viendo. Esta cifra está en vivo ahora mismo y algo sucedió, algo disparó ese valor y está en esta cifra hoy día. Quiere decir que algo está pasando. Esta cifra nos revela unos datos que no concuerdan con el CoinMarketCap. Vamos a la pantalla del CoinMarketCap para saber cuál es la cifra última antes de este evento, para poder entender qué es lo que está pasando. Y en las últimas cifras del CoinMarketCap hemos notado que el valor de One es 44,35. Quiere decir que cada unidad de One cuesta esto. Pero en el portal web dextool.io la cifra es otra. Observen, $23,726,42. ¿Por qué está sucediendo eso? Vamos a comparar los contratos inteligentes, porque ahí está la verdad. Si es alguien que se está haciendo pasar por un impostor, nos vamos a dar cuenta. Pero si el contrato inteligente es idéntico, ya les voy a decir qué es lo que está pasando. Ok, vamos a el dato. Buscamos donde dice OS, ¿lo están viendo? Esta cifra que está aquí, este es el número de contrato inteligente. Este es el pool de liquidez que está haciendo la compañía utilizando Uniswap y USDT. Y para poder identificar la verdad de nuestro contrato inteligente, vemos el siguiente detalle. Al colocar el puntero encima del contrato inteligente, nos aparece una dirección alfanumérica. ¿La están observando? Esa dirección es la nuestra. ¿Ok? Vamos a compararla con Polygon y vamos a copiarla. ¿Ok? La he copiado, me voy directamente ahí en tiempo real y la pego aquí. ¿Ok? Esta dirección, que es la primera que estamos colocando, pertenece a este sistema llamado DexTools.io. ¿Ok? Vamos entonces al contrato inteligente que está en la blockchain de Polygon. Escribimos polygonscan.com, pegamos la dirección, le damos un clic, el sistema procesa los datos y aquí está el token. ¿Ok? ¿Lo están viendo? Le damos un clic acá, ¿lo están viendo? Y nos lleva automáticamente a la blockchain de One Ecosystem. Es aquí donde sale la verdad. Como la blockchain de One Ecosystem es pública, podemos ver el número. Y si es idéntico, quiere decir que hay un problema entonces que tenemos que analizar. Voy a ver el detalle del contrato inteligente. Verifiquemos primero que nada el detalle. Aquí está el supply. Perfecto, la cantidad de holder es la que es, la cantidad de transferencias. Todo está en orden. Y aquí está el contrato alfanumérico. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en acá el portal de Google. Miren, ¿hay alguna diferencia? Yo creo que están iguales. Vamos a observar. A la vista no salta nada. Quiere decir que
pertenece a la comunidad de One Ecosystem esa cifra que estamos viendo. Vamos a observar nuevamente la cifra porque es muy extraño. Y acá está el dato. Observen. 23.726.42. Ahora voy a hacer un alto porque quiero pensar que esto que está sucediendo es producto de alguna actualización que el corporativo está realizando y hay un desajuste con esta métrica. Porque en el CoinMarketCap, si entramos al mismo contrato de One Ecosystem, podemos observar que la cifra está rayando los 44.35, como están viendo allí. $44.35 en el CoinMarketCap. Para mostrarle qué es el CoinMarketCap, pues vámonos aquí a la esquinita y ahí está, ¿ve? CoinMarketCap. Quiere decir que algo están haciendo dentro del contrato inteligente, algunas pruebas. Recuerden que la compañía va a lanzar el DSP. Es una plataforma que se llama Direct Swap Platform, que va a permitir intercambiar WAN por USDT. Pero en esta etapa de automatización que va a entrar, solo los comerciantes que reciben el WAN como un medio de pago van a poder hacer el swap de los WAN recibidos de la comunidad por USDT, colocando sus WAN en una piscina por un tiempo X. Esto quiere decir que si tú eres un IMA y estás esperando muchos años para hacer este proceso, no lo vas a poder hacer todavía. WAN lo que persigue es que este token RC20 se pueda utilizar como medio de pago y que los comercios puedan aceptar este token al 100%. Al día de hoy, los porcentajes varían en un 10, 20, 40, 50, 60, 70, en algunos casos 80, 90, porque el comerciante se quedaría sin flujo de efectivo. Pero como la compañía se está integrando ya de una manera más real utilizando el exchange Uniswap, y para esto tiene que realizar un contrato inteligente con Uniswap, que de hecho ya lo hizo desde hace 2 años y medio más o menos. La parte que viene es la automatización y eso es lo que tienen que entender. Esta automatización implica que los contratos inteligentes entre WAN, USDT y Uniswap se tienen que integrar. Entonces, producto de esa integración es que estamos notando esta aberración de precios donde el WAN se ha disparado a una cifra de $23.726. Esto no quiere decir que sea así en este preciso momento. El valor que refleja el CoinMarketCap es el verdadero. Vamos para la pantalla y es esta cifra que ven acá. El precio verdadero es este. 44.35. Yo sé que muchos se han ilusionado y piensan que WAN podría estar teniendo un efecto pues de abundancia con esa cifra. Ahora imaginemos lo que les voy a decir hipotéticamente. Supongamos que fuera verdad que el WAN se pudiera ir a esas cifras astronómicas. Quiere decir que su valor en el mercado sería pues una gran bendición para todo aquel que creyó en este proyecto. En el market cap tendría una cifra de 5.931 trillones de dólares. ¿Lo están viendo? Si eso fuera así, pues la abundancia estaría ya en 190 países y lo que es ESARA pues iniciaría y se acabó todo. Toda deuda, toda limitación, toda condición de escasez desaparecería automáticamente en el mundo si esto fuera verdad. Pero, como sabemos que es un error técnico, pues no es así. Nuestra realidad al día de hoy es esta, 44.35. Que está bien, claro, si tú eres un pionero y arrancaste con este proyecto hace 10 años y lograste
almacenar muchos WAN. Supongamos que lograste minar 1.000.000 de WAN, pues multiplícalo por esta cifra y eres multimillonario. Y no te pongo la otra cifra porque eso sería un sueño de opio. Pensar que el WAN podría estar en este rango de acá. Ok, imagínense. Esta cifra que aparece por acá, pero se me perdió. Vamos a reducirla. La cifra que está por acá, pues sería un sueño de opio porque con solo 100 WAN, pues ya tú estarías volando. Pero la situación no es así. Vamos entonces a verificar un dato más. Bueno, estamos en el CoinMarketCap y vamos a copiar los datos del contrato inteligente que está en esta zona de aquí. Ok, le doy un clic y me voy al traductor de Google y lo pego. Ok, vamos para acá. Observen. Y es idéntico. No veo ninguna alteración. Vamos a acercarnos para ver si es que hay alguna cifra o un numerito. Vamos a ver aquí 5, pareja 5, pareja de 1, pareja de pareja 7. Bueno, aquí lo único que veo es que la A es minúscula aquí y acá está en mayúscula. Epa. Y todo está en mayúscula acá. Bueno, no sé si eso afectará. En teoría no debería afectar. Pero por lo demás todo está idéntico. Se dan cuenta que esta dirección que está aquí está toda en mayúscula. Déjenme verificar esta dirección en la blockchain de Polygon para confirmar. A ver si somos nosotros. Le digo pegar acá. Toda en mayúscula cerrada. Y le damos un clic aquí. Y nos lleva a la información. Quiere decir que no afecta el que sea mayúscula o minúscula. Y este es nuestro contrato. ¿Ves? Así que lo que sucede ya para concluir es que lamentablemente pues hay un error en el sistema y eso es lo que está pasando. No queda de otra. Tenemos que aceptar esta gran realidad. WAN está a 44, 45, que es lo que dice la compañía, y no en la cifra astronómica de 23.726. Así que no te dejes engañar por allí, porque en las redes sociales siempre salen por ahí unos vivarachos que dicen que te van a intercambiar un WAN por esa cifra y que tienes que activar algún link con una wallet y pues mandarle una cifra de unos 20 o 30 USDT y es ahí donde la gente cae y pierdes tu dinero. Vamos a esperar que las cosas avancen, que el pool de liquidez salga y entonces veremos qué sucede. Gracias a todos por su atención. Cuídense mucho.